Bendiciones, mis amados. ¿Por qué tenía que morir nuestro Señor Jesucristo? Voy a hacer un breve resumen. Dios crea al hombre, le da responsabilidad de labrar la tierra, Génesis 2:15. El hombre tenía dominio sobre todas las cosas, incluso le colocó nombre a los animales, imagínense la capacidad que tenía el hombre, Génesis 2:19. Pero Dios le dijo que del fruto del conocimiento del bien y del mal no comiera, no lo hiciera, porque iba a morir, Génesis 2:17. El hombre, como sabemos, lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía voluntad, tenía el poder de tomar decisiones, se llama libre albedrío. Bueno, como sabemos, el hombre desobedeció y murió espiritualmente y ahora podía morir físicamente. Morir significa separarse. El hombre se separó de Dios a causa del pecado. El hombre estaba conectado con Dios por medio de su espíritu. Al hombre pecar, el Espíritu Santo se separó de Dios, se perdió la conexión. Vinieron consecuencias la física. La mujer aumentaba los dolores en su embarazo y la sujeción al hombre. Al hombre ahora la tierra iba a producir espinos y cardos, Génesis 3:18, y entró la muerte al ser humano. Ahora podía morir. Consecuencias espirituales, la muerte espiritual, la separación de Dios, la desconexión con Dios. Nos desconectamos. Estábamos conectados por medio de su espíritu y el espíritu se separó, como les dije, a causa del pecado. El hombre quedó muerto, separado de Dios. Una de sus promesas cuando Jesucristo aparece en el mundo, en Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Le está hablando a personas que estaban vivas, respirando, pero espiritualmente estaban separadas de Dios. Ahora iban a tener vida eterna. Dicen, mas ha pasado de muerte, estaban espiritualmente separadas de Dios. Ahora iban a tener vida, ahora iban a estar conectados con Dios. La vida verdadera, que es la que viene de Dios. Dios quedó enemistado con el hombre. Retomemos otra vez. Quedó enemistado con el hombre, pero seguía teniendo misericordia de él. Nadie podía llenar los requisitos para pagar por la dicha transgresión del ser humano, porque el hombre era responsable de las cosas del mundo. Esa era la responsabilidad del hombre. ¿Quién podía reconciliarnos con el Padre? Según Corintios 5:18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios pasó por alto por un momento para poder enviar a su Hijo a morir, pero Él murió, Él fue que pagó. Los pecados no quedaron así, Él pagó. El Señor no sustituyó, Él pagó la cuenta, la deuda la pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor pagó, envió a su Hijo, pero debía alguien pagar por los pecados del hombre. Su Hijo, Él pagó la deuda. Isaías 53, del 3 en adelante, nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por su sacrificio vino la salvación al ser humano. Por sus llagas, por su sacrificio, por su sangre derramada, es lo que nos reconcilia con Dios. Todos nosotros nos cargamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja de su trasquilador enmudeció, y no abrió su boca. Con todo esto Jehová quiso levantarlo, sujetándole al padecimiento hasta que haya puesto su vida por expiación por el pecado. ¿Quién pagó por eso, esa transgresión? Jesucristo. No nuestras obras. Jesucristo fue el que pagó. Para aquellos que dicen que si Dios existiera, ¿por qué no hacen algo con la maldad? Ya lo hizo. El hombre no perdió su libre albedrío. El hombre sigue siendo responsable de sus acciones.
Dios envió a su Hijo para que el hombre pudiera ser libre de esa esclavitud del pecado que le contrajo a causa de la misma transgresión del hombre. Pero el hombre no viene a Dios. Quizás vos no queréis venir a Dios. O quizás queréis venir, pero queréis que Dios se adapte a tu forma. En Juan 3, 18 y 19 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y en esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras no eran malas. Todos los hombres estaban en algún momento en tinieblas. Antes de venir a Cristo está en tinieblas. Todos éramos esclavos del pecado antes de conocer a Cristo. ¿Dónde está la diferencia? En obedecer, en reconocer que necesitamos de Él para ser libres del pecado. Si no creéis, seguís condenados. ¿El Señor pagó? Sí, pero nosotros, el ser humano, tiene que obedecer. En Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y nosotros, en Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de esas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. El Espíritu Santo se salió del hombre cuando el hombre transgredió la ley de Dios. Se desconectó Dios con nosotros porque el Espíritu Santo salió. Ahora se conecta derramando el Espíritu Santo nuevamente en el ser humano. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El hombre está condenado. Dios envía a su Hijo para reconciliarse con él. No son tus acciones, mis acciones. No es lo que te salva, es Cristo. Pero para recibir debes obedecer. Para recibir la gracia debes obedecer. En 1 de Pedro 4 dice, 17 dice, porque es tiempo que el juicio comience por casa de Dios. Y si Dios comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Arrepentimiento y confianza en la obra de Cristo, en el sacrificio, en la cruz del Calvario, el Evangelio. ¿Estamos bajo la gracia o estamos bajo la ira? No hay más nada. Gracia o ira. Es la realidad del ser humano ahora. Antes de Cristo estábamos sin esperanza. Ahora hay una esperanza. Cristo lo cambió todo. El Señor murió por amor al ser humano, para darte la posibilidad de ser librado de la condenación. Solo cree y obedece. Arrepiéntete y obedece en la obra de Cristo. Él murió, Él por los pecados. Él pagó la deuda. Él nos reconcilió con Dios. El Dios se reconcilió con el hombre por medio de Jesucristo. Ahora cada uno de nosotros debe de reconciliarse con Dios. Bendiciones.